Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, nuestra invitada en la entrevista de Venevisión el día de hoy es Tania Díaz, constituyente territorial por Cumaná, Estado Sucre. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lirio, por la entrevista. ¿Cree usted que luego de los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo hay una nueva configuración política en Venezuela? ¿Acaso fueron desplazados los grandes partidos tradicionales de la oposición venezolana? Yo creo que hay un cambio sustancial y además se los habíamos advertido, ¿no? Lo que ha ocurrido este año, para fortuna de todos los venezolanos y venezolanas, es que se ratificó lo que hemos venido diciendo. La mayoría del pueblo venezolano, la inmensa mayoría, quiere decidir en democracia, en paz, ¿verdad? Con la conciencia de cada uno y de cada una. Y eso es lo que se ha demostrado en los últimos 3 procesos electorales. Quienes se han puesto de espaldas a esos procesos, quienes los han boicoteado, quienes, por ejemplo, en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente amenazaron, llamaron a no votar, boicotearon el ejercicio del voto, bueno, hoy están viviendo las consecuencias. Aquí no, la historia y la evolución política del pueblo venezolano no se puede echar para atrás. Nosotros, con este intenso debate que hemos vivido, con todas las dificultades que hemos vivido y las discusiones que hemos vivido como país, si algo es indiscutible es que hemos crecido también políticamente como pueblo y allí sabemos todos, de todos los colores políticos, en toda la gama, estoy hablando de los electores, sabemos muy bien, porque tenemos la elección número 24 ya, ¿verdad? Sabemos muy bien que esa es la manera de ponernos de acuerdo. Quien se pone de espaldas a eso, lamentablemente la historia y el pueblo venezolano los va a dejar atrás y eso es lo que está viendo el pueblo venezolano. Pero yo quería, Lirio, si me permites leerte algo que está rodando hoy, es una nota del diario La Vanguardia, ¿verdad? Sobre un premio que recibe hoy la oposición en Europa, ¿no? El Sájarov. El premio Sájarov. Bueno, allá está el presidente de la Asamblea Nacional, quien se dice presidente, Julio Borges, está Antonio Ledesma, y hay una queja tanto de los familiares de las víctimas como de los periodistas, porque ellos se comprometieron a responder algunas preguntas que después no respondieron. Y ahora que tú me preguntas, mira, está desplazada la oposición o ese sector de la oposición de extrema derecha, yo te voy a leer lo que los periodistas se quejan, que ni Julio Borges ni Antonio Ledesma quisieron responder, lo dejaron plantado, incumplieron el compromiso, dicen. ¿Qué les iban a preguntar? ¿Valieron la pena las protestas? ¿Para qué murieron 125 personas? ¿Por qué cuando ganó la legislativa 2015 no optó por afrontar la crisis económica en lugar de centrarse en derrocar a Maduro? El chavismo había perdido las primeras elecciones en 16 años y era una gran oportunidad para transformar la ira popular en un programa de reformas. ¿Por qué en las regionales de octubre no movilizaron a su electorado que desmoralizado se quedó en casa? ¿Por qué boicotearon las municipales de la semana pasada y renunciaron así a ayuntamientos que habían sido la base de su movimiento? Son preguntas que periodistas internacionales le quieren hacer a un liderazgo político de la oposición, que yo también creo que está siendo desplazado por su propio electorado, y no pudieron responder. Le dijeron a los periodistas, nos vamos a sentar, vamos a debatir, están allá en la palestra informativa el día de hoy a propósito del premio, y no dieron la cara porque no tienen respuesta. Esa es la verdad. ¿Tiene el mismo sabor para ustedes, quiero decir, el gran polo patriótico, ese triunfo de las municipales cuando una de las partes, o por lo menos 4 de los grandes partidos, llamaron a no participar cuando parte de los ciudadanos se abstuvieron de votar? Hay analistas como, por ejemplo, Luis Vicente León. Él dice, el hecho de que hayan ganado 308 alcaldías no quiere decir que el chavismo sea mayoría o que tenga asegurado el triunfo en las presidenciales del 2018. Mira, tiene mejor sabor. No es que tiene el mismo sabor, tiene mejor sabor. Yo creo que hemos dado una gran lección democrática, sinceramente, de corazón. Y lo vi porque estuve en Cumaná y también estuve en Caracas en toda la campaña y vi la movilización toda de un pueblo. Primero, algunas cosas, ¿no? No es que esos partidos no participaron. ¿De qué partido es el alcalde de Latillo? El de Chacao, ¿de qué partidos vienen? El de Baruta, ¿de dónde vienen? O sea, ¿participaron o no participaron? Ese es el drama de la oposición, ¿ves? Que tienen un discurso que no es coherente. Entonces, el electorado sabe, el electorado de la oposición, que es un tan venezolano como tú y como yo, que ha vivido todo lo que hemos vivido y que ha alcanzado el nivel político alto que te digo, ¿no? Entonces lo sabe y defraudado no fue a votar. O iría a votar por los candidatos que pensó. Pero lo que yo te quiero decir, para nosotros es una
un gran triunfo, y no solamente porque hayamos obtenido la mayoría de las alcaldías, no solamente por eso a nosotros nos da una tranquilidad, porque nosotros sabemos que desde alcaldías de la oposición fue que se amparó esa agenda terrorista, ese despliegue terrorista que vivimos durante 4 meses los venezolanos y que causó la muerte de 130 personas. Para nosotros, para todo el pueblo, nos da una gran paz y una gran tranquilidad de que la mayoría de las alcaldías estén en manos de compañeros y compañeras venezolanos y venezolanas que no van a incurrir en ese tema. Pero también yo creo que se ha demostrado que el chavismo es mayoría, y no desde ahorita, desde la constituyente, las regionales y ahora las municipales. Ese argumento que tenía la oposición, que se fue al mundo a decir que Maduro tenía que irse ya porque ellos tenían el 80% de aprobación, se cayó numéricamente, se cayó con la misma imagen. Mira, Lirio, en las regionales yo estaba, el día de las elecciones regionales, yo estaba en San Petersburgo en la reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. Allí la oposición política, la derecha, le había dicho a esa plenaria de parlamentarios 2 grandes mentiras. Una primera, que Julio Borges no podía salir del país porque lo íbamos a apresar. Y se lo dijeron a todos los parlamentarios, lo escribieron en una carta. No se puede ser tan falso, no se puede mentir tan descaradamente. Y la otra, bueno, que aquí no había garantías electorales. Resulta que cuando se vio el proceso aquí, cuando se vio la mayoría del pueblo que salió a votar, allá no le quedó otro remedio a la vocera que ellos enviaron que retirar la moción que tenían contra Venezuela, contra la constituyente. La oposición venezolana quedó al desnudo, quedó como el cuento del rey al desnudo, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Ya es oficial que los alcaldes electos tienen que ir a juramentarse entre jueves y viernes ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa si aquellos que se definan opositores deciden no ir? ¿Van a correr la misma suerte que Juan Pablo Guanipa en el Zulia? Bueno, mira, aquí la Constitución, las leyes y el voto popular habló. Yo escuchaba ahora en la radio a uno de esos alcaldes electos, lamentablemente una persona joven que debería estar orientada hacia el futuro, que decía, bueno, que no reconocía la constituyente, que eso era falso, que tenía que irse a juramentar allá. Pero ¿quién convocó las elecciones? Y además que había que salir del CNE. ¿Con qué CNE ganó las elecciones? Yo creo que es insostenible ya ese discurso. Y yo creo que sí se van a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente todos los alcaldes electos y las alcaldesas. Yo creo que sí, porque no hay otra. Es que no se lo estamos diciendo nosotros como fracción política, se los está diciendo el elector, se los está diciendo el soberano, se los está diciendo el pueblo. No puedes echar la historia para atrás, no puedes. Aquí nosotros hemos evolucionado con todas las dificultades y hemos decidido todos que el camino es electoral, es democrático y es constitucional. La Constitución dice que cuando se activa el proceso constituyente, el constituyente tiene el poder máximo. Es un suprapoder por encima de los demás poderes. Pero además, yo le preguntaría a cualquiera de esos alcaldes, ¿cuál es el problema de irse a juramentar? O sea, ¿qué es lo que les impide irse a juramentar ante una instancia de poder que primero fue tan electa como ellos, pero además que es una, mirando ya hacia el 2018, es una herramienta fundamental para quienes van a gobernar desde el poder constituido ahora. Tenemos una oportunidad, todos los venezolanos, de renovarnos políticamente, de que lo que tengamos que corregir lo vamos a corregir, pero no por la decisión ni siquiera de una fracción política, sino que la Asamblea Nacional Constituyente se va a desplegar. Nosotros de aquí nos vamos a juramentar a los alcaldes en los municipios. Qué oportunidad tan hermosa de sentarnos con el pueblo constituyente, con el alcalde electo y hacer lo que toda Venezuela nos ha dicho, hagan por Dios, que es sentarnos a hablar, debatir cómo solucionamos los problemas y solucionarlos. Eso es lo que queremos. Pasado mañana es la segunda cita entre representantes de gobierno y oposición en esta negociación internacional que tiene como escenario República Dominicana. ¿Qué se ha avanzado desde las primeras de 1 y 2 de diciembre hasta esta fecha y qué deberíamos esperar los venezolanos que ocurra este viernes 15 en Dominicana? Bueno, se ha avanzado mucho, ¿no? Los voceros del diálogo de parte y parte lo han dicho, que están ya muy cerca de un acuerdo. Nosotros lo que esperamos es que no haya más chantajes, que se cumpla con la palabra, ¿verdad? Estoy refiriéndome a los voceros de la oposición que están allí, que se cumpla con la palabra, porque uno de esos voceros es el diputado Julio Borges. ¿Cómo se puede estar
sentado en una mesa de diálogo para favorecer al país cuando viajas al extranjero y pides a instancias financieras internacionales que recrudezcan o que afinen, que sean más rudas las sanciones contra el pueblo venezolano? Ya ahorita, en este momento que estamos hablando, ya algunos venezolanos que no tenían tal vez la idea clara de lo que podían significar esas sanciones lo están viviendo. Ya hay empresarios venezolanos que para continuar su cadena de producción necesitan importar insumos y están siendo víctimas de esas sanciones que ese diputado va y toca la puerta de instancias de banca internacional, de calificadora, para decir que impidan a Venezuela acceder a créditos, acceder a la compra de insumos necesarios para bienes y servicios. Yo creo que la coherencia, mira, si algo tenemos que pedir es la coherencia. Si algo tenemos que desear todos los venezolanos y las venezolanas es que sea un diálogo de verdad, y que se respete. Mira, el presidente Nicolás Maduro, no recuerdo exactamente la cifra, pero son más de 300 llamados al voto, al diálogo. ¿Qué ha dicho? Vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar al elector y vamos a ser sinceros en el diálogo, vamos a respetar la palabra. Eso es muy difícil, yo creo que se puede lograr. Nosotros en cada instancia de diálogo tenemos la esperanza y la convicción de que va a salir un acuerdo. Vamos a tenerlo también esta vez, Lili. ¿Cómo se haría para revertir las sanciones si al final usted dice que el diputado Julio Borges y otros voceros las solicitan, pero al final son esas calificadoras de riesgo o son los países quienes deciden aplicarlas o emitirlas? Mira, sobre Venezuela hay una estrategia completa, global, que tiene un objetivo, que es venir por la vía ilegal o por la vía no conveniente a los venezolanos, apoderarse de las riquezas que tenemos. Nosotros somos primera riqueza petrolera, tercera reserva de gas, primera reserva de oro, están por certificarlo, tenemos diamante, tenemos coltán, tenemos thorium, tenemos tierras cultivables, tenemos agua y tenemos una juventud, Lirio, formada como ninguna otra. Aquí la juventud está formada profesionalmente, tenemos jóvenes universitarios con 1, 2 carreras, con máster, con doctorado, que también es un capital que tenemos y que también es sujeto de esa operación de guerra que tiene en la mira los recursos estratégicos. Antes de todo lo que hemos vivido este año, se pensaba que ese era un discurso de nosotros, de los chavistas, de la gente de izquierda, pero después de todo lo que hemos vivido, ya hay muchos más venezolanos que tienen la conciencia, que saben que eso es así. Tiene que ser el consenso, el conjunto de todos que logre revertir eso. Nosotros podemos entendernos de otra manera con los grandes centros del poder si no tenemos dentro del país a una fracción o a venezolanos y venezolanos que actúen como traidores, como malinches, como cipayos y estén desde aquí saboteando ese ejercicio de la soberanía nacional. Se nos agotó el tiempo. Gracias por la visita y por la conversación. Gracias a ti. Así despedimos esta entrevista en Venevisión con Tania Díaz, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado. Quédese allí. Al regreso tenemos más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.